Bendiciones para todos, feliz domingo. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Quiero ver la mano levantada de las personas que nos visitan por primera vez o pocas veces. Dios les bendiga, bienvenidos. Un fuerte aplauso a las personas que nos visitan hoy, a las que se están conectando aquí con nosotros. Venimos de un fin de semana bastante movido, bastante especial, donde celebramos la fidelidad de Dios, donde hemos podido ver su grandeza y su verdad en nosotros, nuestro aniversario. Y ahí comenzamos una serie que trajo el pastor Gabriel Castro sobre generaciones. Y es lo que precisamente continuaremos hablando. ¿Por qué? Porque sabes tú que la Biblia demuestra que Dios piensa siempre en generaciones. Y si Dios piensa en generaciones, también nosotros deberíamos pensar así. Toda persona que quiere alinear su corazón al corazón de Dios, significa hacer su voluntad, significa caminar de su mano, significa caminar bajo su amparo, refugio y fortaleza. Y sabes, esa es una forma de vivir, es la forma de vivir incluso que realmente llena, que realmente da sentido. Nuestro corazón debe alinearse al corazón de Dios, y el corazón de Dios piensa en generaciones. ¿Qué es eso? Pensar en lo que tú recibiste de generaciones anteriores o lo que debes estar recibiendo. Pregunto, los más jóvenes, ¿has recibido algo de las generaciones antes de la tuya? ¿Tu papá, abuelo, tíos? ¿Has recibido algo valioso? ¿Estás consciente de tu generación? ¿Cuál es el prime que te tocó vivir a ti? El tiempo dispuesto de Dios para ti. ¿Estás consciente de tus contemporáneos? ¿Y qué estás haciendo con eso? Y ahora, ¿estás consciente de los que vienen después de ti, más adelante? Cuando ya tú no estés físicamente en la tierra, ¿dejarás un legado? ¿Será algo significativo? ¿Tu nombre significará algún valor, algo profundo, una huella visible para otros? Así piensa el Señor, porque su bendición nunca es estancada. Su bendición siempre es de generación en generación. Esta es una gran verdad que sostiene esta serie. Un Dios que trasciende las... Esto es importante, porque Dios trasciende las generaciones. No solamente es el Dios de Abraham, no solamente fue el Dios de Salomón, el Dios de David, también es mi Dios y es tu Dios, ¿sí o no? Un aplauso al Dios de las generaciones. Sí, ese es el Dios que adoramos. El creador del universo no lo sostiene el tiempo, ¿sabe algo? Porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Es el mismo. Y es ver la permanencia y lo confiable que es el Señor. Y quiero que de entrada en esta tercera entrega recuerdes que el eterno Dios está muy interesado en nuestra identidad en Él y en su reino, y que su reino trascienda en tu generación hacia las próximas generaciones. Eso es lo que a Dios más le interesa según las Escrituras. Y eso se logra cuando somos entendidos y somos intencionales en esto. Uno, estoy recibiendo lo que el reino de Dios significa que trajo Jesús y lo estoy transfiriendo a otros con mi forma de vida en casa y fuera de la casa. Eso es clave. Y recordando Génesis 50, ¿sabe? Génesis 50, donde en un solo versículo hay 4 generaciones representadas. Vamos a recordarlo. José le dijo a sus hermanos: yo pronto moriré. Ya yo voy a dejar de estar aquí. Pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto y los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y Jacob. ¿Y sabe quiénes son estos? Está hablando José de su bisabuelo Abraham, de su abuelo Isaac, de su papá Jacob. Como ellos vieron en su época, en su etapa de vida, vieron a Dios ayudarles. Y Él les está diciendo: yo también he visto a Dios ayudándome. José, ¿recuerdas a José? Al que lo vendieron como esclavo, al que estuvo en un pozo y por providencia divina estaba seco, estuvo en una cárcel, luego en un palacio. Ese. Él dice: mi generación me ha ayudado. ¿Y sabe qué? La generación que viene después de mí, también Dios la ayudará. ¿Quién está anunciando eso en tu familia? Si no eres tú, ¿quién lo hará?
Y esto tiene que ver con propósito. Entonces, José está pensando en la generación antes de él. Yo recibí esto de José, de Jacob, de Isaac, de Abraham. Está pensando en su propia generación y está pensando en los que vienen después de él. La pregunta es, ¿y tú piensas así? ¿Pienso en las generaciones o estoy solo viviendo y existiendo el aquí y el ahora? Es entender que vivir es pensar así. Tú piensas en generaciones, estamos pensando de esa manera generacional, porque quizás estamos ensimismados y solamente enfocados en la generación de hoy, en mi generación, sin ver más atrás y sin ver más adelante. Y Dios no funciona así. Él quiere expandir nuestras estacas. Eso lo vemos en muchos congresos evangélicos. ¿Sabes? Dios quiere extenderte, quiere extender las estacas, pero tiene que ver con generaciones. No tiene que ver con riquezas, no tiene solo que ver con lo material, tiene que ver con lo valioso que hay en tu corazón, no muera contigo. ¿Entendiste eso? Que la fe profunda que tienes en Dios no muera contigo, sino que trascienda a las próximas generaciones, entre otras cosas. Y recordemos el mapa referencial que trae la serie Generaciones, hecho por estudios bíblicos y estudios sociológicos. Recordamos palabras claves según etapas de vida. De 20, los primeros 20 años, desde el nacimiento a los 20 años, se forja la identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo estoy conmigo? ¿A quién le pertenezco? Eso es identidad. Ahí se forja la identidad y por eso es clave atenderlo. Y entre 20 y 40, incremento. Estuvimos hablando de eso el domingo pasado. Y la palabra clave de incremento es una administración sabia de los recursos, de las relaciones, del tiempo. Pero es la época o donde se debería incrementar la madurez emocional para tomar decisiones, pero también la madurez para conectar con otros o para soltar a otros. Relaciones. También el incremento en vida financiera, en tener una independencia y no una dependencia ya de los padres o de cualquier otra persona. Una independencia donde incrementa tu sabiduría, o debería hacerlo, donde tiene que ver con tu profesión, con tu carrera, creciendo. ¿Sabes? Donde incremento la familia o donde establezco, comienzo a establecer la familia, incremento. 40 y 60, influencia, que estaremos tocando fuertemente hoy. Y de 60 en adelante el impacto profundo. Voy con algo rápido aquí. Mira, una vida que lleva identidad, incremento, influencia e impacto es igual a propósito. Nadie puede cumplir un propósito real en la vida sin estas 4 palabras claves. Sin una identidad firme y constante en Dios. ¿Quién soy en Cristo? ¿Y quién soy físicamente y para mi familia? Incremento, incrementando. Vivo para crecer. ¿Sabe algo? Al Señor le encanta el crecimiento. Él vive en crecimiento. Es su diseño. ¿Sabe cómo es su crecimiento? Dice la Escritura que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que la senda del justo es como la luz del amanecer, que va en aumento. Diga conmigo, incremento. Hasta que el día se hace perfecto. Es la ruta. Influencia para otros e impacto profundo para otros. Eso es propósito. Ahora, y muchos pueden decir, mira, estas edades, ¿tiene que ser así cuadradito? No, exactamente. Y te lo voy a explicar. Son edades de referencia. Son etapas de vida referenciales en cuanto al tiempo de vida de una persona que dice en Salmos que es entre 70 y 80 años. Ahora, ¿sabes por qué no tiene que ver con edades? Te doy un ejemplo. Jesús. Él vivió y tuvo un ministerio terrenal hasta los 33 años. Es decir, que hubiese vivido hasta el incremento. ¿Sí o no? Pero, pregunto, ¿Jesús tuvo influencia? ¿O tiene influencia? ¿Sabe usted que todo el que tenga que hablar de liderazgo, como un taller o un curso, terminan hablando de Jesús? Porque ha sido el ejemplo de liderazgo más trascendente de la historia. Donde más de 2000 años que físicamente no está y sigue influenciando y sigue creciendo. Tuvo que haberlo hecho bien. Y también pregunto, ¿será que a él le aplica la palabra impacto? ¿A cuántos le ha impactado Cristo en su corazón? Y sigue impactando, un impacto profundo. Ahora, no tiene que ver con edad, puede ser muy joven y vivir estas 4 palabras claves.
Y eso tendrá propósito. Cuando el Señor partió, ya había cumplido su propósito, porque había fijado su identidad. Yo soy hijo del Dios viviente. Yo hago lo que le veo hacer al Padre. Está clarísimo en cuanto a su identidad. He venido a morir por amor a ustedes. En incrementó sus dones, sus milagros, su conexión con otros. Y sabes, influencia en impacto, y por eso al cumplir su propósito, sí partió y viene a terminar ese propósito. Entonces, recuerda siempre el ejemplo de Jesús, porque puedes tener 25 años y estar influenciando, estar impactando. O puede, el caso contrario, mira, Gonzalo, lo que pasa es que ya tengo al menos unos 45, cercano a unos 50, y todavía estoy fallo en cuanto a incremento. Puedes resolverlo. Puedes hacer algo para incrementar como Dios quiere que incrementes, o estás en la fase de impacto y no has tenido buena influencia, puedes repararlo. Pero para eso es esta serie, para ayudarnos en esto. Entonces, esta entrega vamos a hablar de influencia. Vamos a hablar de esa edad referencial de entre 40 a 60 años. Quiero ver la mano levantada de los que tienen entre 40 y 60. Con orgullo, mis hermanos y amigos contemporáneos conmigo. Un buen grupo. Entre 40 y 60. Y ahí está la parte influencia. 61 no vale, mis hermanos. Ni 59, 59 sí. Lo cierto es que la palabra clave es influencia. Y recuerda, es una edad referencial, pero todos debemos ejercer o llegar al punto de influencia. Hablemos de influencia. En cuanto a eso de influencia, escucha esto. Nuestras convicciones, acciones y decisiones influyen significativamente en otros. Esto es influencia. ¿A través de qué? De tus convicciones, de mis convicciones, de las acciones y de las decisiones, influyen significativamente en otros. En esta etapa es clave el reproducirnos a través del desarrollo de personas. Mira, no hay influencia sin convicciones claras. ¿Con qué influencias? Con lo que tú estás convencido. Convicciones tienen que ver con lo que crees y cómo defiendes lo que crees. Así influyo. También con las acciones. ¿Sabes que las acciones influyen más que las palabras? Las acciones tienen más influencia. Se refiere a cómo vivo, a cómo vives, en qué pasas tu día a día. Pregúntate, ¿en qué pasas tu día a día? ¿Divagando y quemando los minutos? ¿O produciendo algo bueno en tu corazón y en el corazón de otros? ¿Qué tal decisiones? Tú influencias con tus decisiones. Cada decisión trae consigo consecuencias, para bien o para mal. Pero cada decisión, voy o no voy, me quedo o no le quedo, me uno a esta persona o no, me conecto aquí o no. Toda decisión trae consigo consecuencias. Mira, todo lo que haces influye en alguien más. Algunas decisiones son bastante buenas para ti y también buenas para otros, pero algunas veces somos tentados a tomar decisiones que solo son buenas para nosotros, pero no le hace tan bien a otras personas. ¿Y cómo influenciamos? Cuando solamente tomamos decisiones basadas en mí, no importando el daño colateral o cómo eso afectaría a otros. La sociedad corrompida que habla en Apocalipsis y en muchas cartas de Pablo, donde hay más amadores de sí mismos, se enfoca en eso, ¿sabe? Tomo decisiones en base de mí, en mí, los demás no me importan. Te pregunto, ¿cómo estás tomando? Nadie puede tener una influencia real conforme a la voluntad de Dios si no pienso mis decisiones son buenas para mí y al mismo tiempo bendicen, ayudan, son beneficiosas para otros, principalmente a los que conviven conmigo. Decisiones. Por favor, digan conmigo, convicciones, acciones y decisiones. Así se influye, dígalo. Entonces, la palabra clave en influencia es reproducirnos. El tope de la influencia es cuando te reproduces a través del desarrollo de otras personas. Y se logra la influencia a través de reproducirnos en otros. Quiero que veamos, y hoy vamos a tocar fuertemente la parte de la influencia para saber quién me está influenciando a mí, qué me está influenciando a mí, cómo estoy influenciando yo en otros, qué estoy influenciando yo en otros. John Maxwell tiene en sus notas, en sus libros de influencia, este mapa que tiene 5 niveles. Hoy hablaré de 4, el quinto lo hablaremos la próxima semana. Estos son los 5 niveles de liderazgo que tienen verdadera influencia. Recuerda, liderazgo en todos los niveles.
Y mira, el liderazgo comienza con tu carácter, con tu integridad, con tu congruencia. Lo que dices y haces debe tener congruencia en tu vida. No que lo que diga y que haga esté distante de cómo vivo. No. Nadie puede influenciar realmente si digo aquí cosas bonitas, principios de Dios, pero ni siquiera intento vivirlas. No va a funcionar. Eso es como un vapor que se fuma en el aire, no permanece en nada ni en nadie. ¿Quieres influenciar de verdad? Debes aprender a que tus convicciones, a que tu integridad, tu carácter sea visible. ¿Cómo? Lo que crees, lo que dices, se nota que lo vives y da fruto en eso. La integridad produce credibilidad. ¿Quieres ser creíble en una relación? ¿Quieres ser creíble en una sociedad? ¿Quieres ser creíble en un lugar de trabajo? Sé íntegro. Que vivas tus valores cuando nadie te ve. Que honres a Dios a solas, tanto como dices honrarlo en público. Y eso es clave. La credibilidad genera confianza y la gente no confía. Cuando no confía a alguien en otra persona, no hay influencia. La influencia tiene que ver con confianza. Para poder influenciar en otros, la gente debe confiar en ti. Y para poder confiar en ti, debe ser íntegro. Debe ser congruente. Y esto es clave. Por favor, dile a alguien que tengas al lado, influencia es liderazgo. Nadie puede liderar si no tiene. Y vamos con estos niveles de influencia. Porque vamos a ver el 1, posición. ¿Cómo comienza? La posición. Vamos, te dieron un cargo, un nombramiento. ¿Sabes? Ya cuando naces te viene un cargo dado por la vida llamado papá o mamá. Pero ¿qué tal en una organización, en un ministerio? Te dieron un nombramiento, te dijeron dirige esto, gestiona este departamento, haz tal cosa. Esa posición por sí sola genera el piso de la influencia. ¿Por qué? Porque es el nivel más bajo y puede que por ahí comience, pero no debe estancarse allí. ¿Qué tiene que ver con eso? Te escucharán por derecho, te seguirán por derecho, no seguirán por derecho. Tiene que ver con que las personas lo siguen debido a que tienen que hacerlo. Y eso es cuando funciona solo como un jefe o como un capataz. ¿Sabes? Esto se llama y se estudia como el síndrome del general militar retirado. Este general que regularmente era órdenes y órdenes, pero nunca conectó con nadie. Luego se jubila y queda solo, triste y vacío y en una gran depresión. Y cuando busca conectar con otro, que algún día tuvo bajo su mando, ese le dirá, hey, ya no tienes que decirme nada, yo solo te escuchaba porque tenía que hacerlo, porque eras mi general, pero ya no. Y sabes, puede que el liderazgo comience así, porque tienes una posición. Sí, en la casa también pasa. Te van a escuchar porque eres papá, porque eres el papá, porque tengo que hacerlo. Pero cuando tenga conciencia un poquito independiente, si no he conectado, no he transicionado al segundo paso, que es el del permiso, el de las relaciones, no va a haber influencia. Se murió la influencia. Fue muy corta. Entonces, no nos quedemos solo ahí como jefe o capataz. ¿Qué tal la del permiso? Tiene que ver con relacionarme. Tengo un nombramiento, sí, tengo una posición, pero intencionalmente paso a relacionarme, a conectar con el corazón de otros. Las personas lo siguen ahora porque a ellos les gusta hacerlo. Ahora no te siguen porque deben hacerlo, sino que te siguen porque quieren hacerlo, porque les gusta hacerlo. ¿Sabe? Hace poco vi un estado que me llamó mucho la atención, una amiga diciéndole a otra, todos necesitamos una tal en su vida. Eso es influencia, te felicito. Porque tiene que ver con relaciones profundas, más allá del nombramiento de amiga o hermana mayor o hermano mayor. Y a eso apuntamos todos, te digo, con esto he luchado por mucho tiempo. De transicionar de la posición a la relación y entender que para eso tiene que haber un permiso para hablar cosas profundas, un permiso para importarme en tus asuntos, para acercarme más de lo conveniente. Porque mira, ese permiso, la persona, hay un permiso, valga la redundancia, para un permiso mutuo para conectar y la influencia empieza a expandirse y a crecer. ¿Qué tal el tercer nivel? Producción. Eso tiene que ver con que las personas te siguen por lo que has logrado. Han visto tus resultados y dicen, yo quiero formar parte de ese equipo ganador. Has dicho que vas a hacer tal cosa y lo cumples. Y personas empiezan a seguirte o a querer escucharte
o a tener conexión contigo, a unirse a ti. ¿Por qué? Por lo que has logrado. Se llaman frutos. Porque han visto que tus resultados hablan tanto como tus palabras, o mejor que tus palabras. Y empieza la influencia a crecer, tus resultados. Mira, sí, ahora que te conozco, veo que lo que has dicho, ¿cuándo lo vamos a hacer? Tal día con tantas personas, sé que lo hará porque ya he visto tus resultados. Y yo quiero formar parte del equipo ganador. O aplica esto para la empresa, para el ministerio, para la familia. ¿Qué resultados estás demostrando en la casa? ¿Qué frutos del Espíritu? Porque mira cómo va creciendo la influencia hasta llegar al desarrollo de personas. Y desarrollo de personas tiene que ver con que te seguirán debido a lo que usted ha hecho por ellos, a cómo usted vio el potencial en ellos antes de que ni siquiera ellos mismos lo vieran y los ayudara. A cabo. De cómo poder avanzar en la influencia como tal. El desarrollo de personas. Las personas te seguirán ahora por lo que has hecho en ellos y lo que estás haciendo por ellos. Y el desarrollo de personas es a lo que se dedicó Jesús. Mira, Jesús tuvo una posición, tuvo relaciones, resultados y desarrolló personas. ¿Conociste a esos 12 rotos? ¿Cómo los desarrolló? ¿Y cómo esos luego multiplicaron en otros? Lo que quiero enseñar aquí es esto. Así crece y se mantiene la influencia. Así. Mira, el mayor punto de influencia es este. Alguien que diga o que quiera decirte, 2 o 3 mínimo en tu vida, 2 o 3 personas en tu vida mínimo que diga, mira, en esto tú has sido como un padre para mí. En esto tú has sido como una madre para mí. En esta área te he visto y tú eres como un padre para mí. Ese es el punto máximo de la influencia de desarrollar personas. Entonces, pensemos ahora y analicemos un poco sobre la influencia que desarrolló David. Recuerda que vamos a hablar de la influencia y tiene que ver con la influencia que hizo y desarrolló David. En la historia de David, él desarrolló una influencia espiritual bastante importante. Él enseñó al mundo acerca de la adoración. Teniendo claro que es influencia, o un poco más de perspectiva, ¿en qué es influencia? Y te pregunto, ¿tú estás influenciando? ¿Solo estás en el punto más bajo? ¿O ya estás avanzando a las relaciones? ¿Estás avanzando a producción? ¿O estás avanzando en desarrollo de personas? Pero la influencia tiene que ir creciendo como esa onda expansiva. En cuanto a David, tuvo una influencia espiritual impactante. Mira, él enseñó en cuanto a la adoración. En los tiempos de David, nadie adoraba como él enseñó. Él empezó a editar la adoración a Dios en los templos. Escúchame, el tamaño de influencia de David llegó a tal punto que influenció a los levitas, sin él ser un levita. Los levitas, los que se encargaba de inquirir en los asuntos del templo, en la alabanza a Dios en el templo, él los influenció. Eso comenzó allí, pero nos sigue influenciando hoy a nosotros aquí. El libro de los Salmos, la mayoría escrito por David, un cantor, pastor de ovejas, guerrero, el líder militar, rey de Israel y un hombre conforme al corazón de Dios, descripciones bíblicas de David. Y él influenció tanto en la adoración que Salmos traduce la palabra cancionario. Es un cancionero. Son canciones escritas de alabanza a Dios. Y él explica tantas cosas ahí porque quiero que comencemos a ver cómo influenció él y voy a pasar por ciertos puntos de Salmos. No tengo el tiempo para detenerme. Son destellos de la influencia de David. Mira lo que dice en Salmos 47, verso 1. Él dice, vengan todos, aplaudan, griten alegres, alabanzas a Dios. ¿Se parece a lo que hacemos nosotros aquí? ¿Será que influenció con gran impacto? Cuando tú cantas a Dios, aplaudes, gritas con alegría. Si la gente te ve, ¿qué ve en ti? Y los que lo hacemos, porque nos nace o porque conocemos el sentido propio de la adoración en la Biblia, fuimos influenciados por David. Y estamos siendo influenciados por ahí. Eso es influencia. En la adoración, vengan todos. ¿Qué tal con otro? Lo que dice en Salmos 47, pero verso 6.
Canten alabanzas a Dios. Canten alabanzas. Canten alabanzas a nuestro Rey. Canten alabanzas. Te lo repito. Ah, pastor, ya vi por qué entonces tienen ese tiempo musical en la iglesia. Yo pensé que era un protocolo antes de la palabra. No, es la Biblia. Canten alabanzas a Dios. Y escúchame, estas expresiones no fueron creadas o diseñadas por la religión evangélica. Están ahí, en la Biblia. Que cantemos a Dios alabanza, que le aplaudamos, que glorifiquemos su nombre. Eso está allí. Y mira, expresarte así no tiene que ver con personalidad. Y muchos ven esto y dicen, ah, lo que pasa es que ese no es mi estilo. No se trata de estilo, se trata de experiencia y de expresión. Diga conmigo, experiencia con Dios. Y expresiones a Dios. Eso da la adoración. Y es lo que Él está influenciando. Cuando nos reunimos aquí, cuando usted se está amarrando los zapatos, terminando de acomodar la correa para venir a este lugar, estoy diciendo, voy al templo a adorar al Dios vivo y verdadero, a escuchar su palabra, a orar y a nutrirme de Él. Amén. Apláudelo a Él si Él lo hace contigo. Él está diciendo eso. No debemos avergonzarnos por cantar, por adorar su nombre. No tiene que ver con personalidad en particular. Tiene que ver con una expresión de un corazón que le adora. Expresarte con todo el corazón requiere salir de tu zona de confort. Nadie puede adorar a Dios con todo el corazón sin salir de su zona de confort. La alabanza es lo que haces para invitar a Dios a manifestar su presencia. Los que están escribiendo, escriban eso. La alabanza es lo que haces para invitar a Dios a manifestar su presencia. Y la adoración es lo que haces cuando se manifiesta su presencia. La alabanza es un llamado, es una manifestación. Dios, te adoramos, manifiéstate en mi corazón, en mi vida, en este lugar, en esta familia. Veamos más destellos de la influencia en adoración nada más que tuvo David. Vengan, cantemos, ¿viste? Vengan, reúnanse. Cantemos al Señor, aclamemos con alegría. Eso no suena aburrido ni muteado. Aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Ese aclamemos tiene que ver con algo efusivo, con algo expresivo. Y lo influenció. ¿Sabes? Cuando lo estaba diciendo David hace más de 3000 años, estaba rompiendo paradigmas. Donde la mayoría era así recto y puro. O golpetazos así como. Y ya, era adoración, se respetaba. Pero ella, mira la influencia, cómo marcó, estando en el Señor. Canten, griten, alaben, sean efusivos, aclamen. La roca verdadera de nuestra salvación. ¿A cuánto Dios lo salvó? Aclama su santo nombre todos los días. Porque Él es digno de adoración. Y es ver la influencia. Y quiero que lo veas conmigo. Influenció allá a los suyos, pero ¿cómo nos sigue influenciando a nosotros hoy? Entra a una iglesia saludable y vas a ver a más del 50% cantando, aplaudiendo, siendo efusivos. Y sabes, nadie, el salmista guía, levanta las manos una que otra vez. Pero los que lo hacen espontáneamente han sido influenciados espiritualmente por Dios a través de David. Él sigue diciendo en el Salmo 95, vengan, reunión, adoremos, inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Señor. ¿Te arrodillas en casa? ¿Te arrodillas? ¿Sabes? En el templo a veces nos hincamos reconociendo al Señor. Ah, yo pensé que eso nada más lo hacían los evangélicos. Está en la misma Biblia que se lee en cualquier otra iglesia o cualquier otra religión. Influenciado por David. ¿Cuál es mi enfoque aquí? ¿Qué tipo de influencia tuvo David en la adoración y qué tipo de influencia puedo tener yo en mi vida y que trascienda así a los míos, pero también que pasen muchas generaciones y sea algo marcado por mí en el Señor? Mira esta, Salmo 134:2. Levanten manos. Anén me dice muy chiquita, papi, ¿por qué tienen que levantar todas las manos? Pues, yo no sé, mami, fluye, dan ganas. ¿Sabe? Y él está diciendo en Salmo 134, levanten manos santas en oración y alaben al Señor. ¿Sabes que el tiempo musical es un tiempo para tú conectar con su presencia, para tú adorar su nombre, para tú glorificarle, para tú orar, para tú dejar ahí tus cargas? Lo cierto es que en cuanto a la adoración a Dios, David instruyó aún a los levitas de esa época y nos sigue influyendo a nosotros hoy. Tú y yo
también podemos influenciar así. Es lo que quiero enseñarte hoy. Tú y yo también podemos influenciar así si mantenemos un corazón conforme al de Dios. No solamente en la adoración, también en otra cosa. David, en cuanto a su influencia espiritual, también enseñó acerca de la oración. Escúchame, así como rompió paradigmas en ese tiempo en cuanto a la adoración, rompió paradigmas en la forma de orarle al Dios único y verdadero. Él trajo una innovación y dice, ustedes pueden orar como quieran, pero yo, a partir de mí y mis generaciones, vamos a orar a Dios de una forma bidireccional. ¿Sabe qué es eso? No solamente hablar, hablar y hablarle a Dios, sino tomaré tiempo para escuchar su respuesta. Buscaré tiempo para sentir los toques de su espíritu en mi corazón, que me orienten, que me den respuesta. No saldré de su presencia hasta que no me diga qué hacer y cómo hacerlo. Eso lo enseñó David. Y muchas personas hoy oramos así, gracias a esa influencia de Dios a través de David. Mira un ejemplo. Voy a dar ejemplos. Recuerda que no tengo el tiempo para ser exhaustivo, sino más bien parar por cada episodio. Primera de Samuel 23:2 ocurre esto. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo ir a atacarlos? Sí, ve y salva a Keila. Era una ciudad, un pueblo. Le dijo el Señor. En las situaciones más críticas de incertidumbre o de desafío, David tenía la costumbre de preguntarle a Dios antes de tomar una decisión importante. ¿Y tú lo haces? ¿Yo lo hago? ¿Sabes? Cuando comencé en el Señor no lo hacía. Ahora es lo que más hago. Influencia. ¿Qué tal nosotros? ¿Oras de verdad ante los desafíos? ¿O primero te abrumes de los desafíos, te aplastan los desafíos y luego oras por el caos del desafío? ¿O oras antes de dar el primer paso de a quién llamar, qué pensar, qué hacer? ¿O dejas que la angustia te supere, que el miedo te paralice? ¿Oras tú ante las decisiones importantes? Sabes que en la etapa adulta, recuerda la edad referencial, 40 a 60, una etapa adulta, ahí las decisiones pesan más. Mientras más años tenemos, más peso, importancia y valor tienen nuestras decisiones. Y en esa edad referencial debo entender que mis decisiones son importantes. Cada decisión casi que es importante. Incluso en qué gasto este dinero hoy. No es lo mismo que lo pueda gastar un jovencito totalmente soltero que vive en casa de mi papá que un hombre con 2 hijos, 3 hijos y con una esposa. Y él tomó la decisión de gastar ese dinero en alcohol, en rumba, y dejó pasando hambre a sus hijos. ¿Y sabe qué ocurre ahí? Literalmente, el enemigo, el diablo, se metió. Porque la Biblia dice que el que no provee para los suyos se hace peor que un incrédulo. ¿Y qué le pasa a un incrédulo? Sí, es el silencio de la influencia de David. ¿Sabe algo? Preguntarle a Dios. Eso es la influencia de David. Mira este ejemplo. Este me encanta. En 1 de Samuel, pero capítulo 30. Dice, así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores y los atraparé? A él lo acababan de robar. A él, su ganado, mujeres, niños. Y, ¿sabes? Cualquier reacción. Yo tengo que ir, venganza por venganza. Antes de ir, ella va. Vámonos, estamos listos. Vamos, David. No, ya va. Le preguntó al Señor, ¿debo ir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. ¿Cómo fue ese hombre esa misión? ¿Sobrado o no? Pero ¿cómo va usted a las misiones a veces? Ay, no sé si lo lograré. Estoy sospechoso. ¿Por qué? Porque no has tenido un tiempo a solas con Dios que te dé. ¿Recuerda la palabra convicción? ¿Qué tiene que ver con influencia? Convicción. Hay cosas que yo estoy tan convencido en el Señor que cuando no lo sé explicar también porque me enredo todo, y Andrea ya me conoce, que sabe que estoy convencido que viene parte de Dios y me deja quieto. Anteriormente no. Me cuestionaba, Andrea, esto lo voy a hacer quieras tú o no. Al equipo me ha tocado hacerlo. Esto sé que es de parte del Señor, lo tengo que hacer sí o no. Y cuando eso pasa, la seguridad es esta. Sí, persíguelos. Vas a recuperar todo. Ve la historia. Recuperó todo y un poco más. Quiero que veas algo. Cuando le preguntas a Dios con el corazón correcto, influenciado con esta forma de orar, Dios te va a ayudar a saber qué hacer.
Y no solamente qué hacer, Él te ayudará a saber incluso cómo hacerlo si escuchas bien. Porque mira en 2 de Samuel 5:19, un episodio un poco más largo, porque dice que entonces David preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? Investiga quiénes son los filisteos. Los enemigos número 1 del pueblo de Israel durante la historia. Los más crueles, los más despiadados, los más sanguinarios, los más terribles. Y sabes, les pregunta, Señor, ¿debo ir a pelear contra ellos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David, sí, adelante, te aseguro que los entregaré. Y él le preguntó qué hacer. ¿Sabes? Fueron, lo derrotaron, pero estos filisteos, como eran bastante necios y bastante crueles, volvieron días después, más reforzados, se unieron con otros, más armas que sabían que Israel no tenía, más número de soldados. ¿Y qué ocurre? En más versículos más adelante, dice, pero poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaín. Lo tenían rodeado. De nuevo David le preguntó al Señor. Diga conmigo, de nuevo le preguntó. No te canses de preguntarle, porque al Padre Celestial no se cansa de escuchar tus preguntas. Y le preguntó al Señor, ¿qué debía hacer? Y el Señor le dijo, no los ataques de frente. Le contestó el Señor. ¿Ves conmigo cómo la relación mejora? Ya no le dice qué hacer. Ahora le está diciendo qué. ¿Cómo hacerlo? Y le dice, mira, no los ataques de frente. Le contestó. Y dice diciendo más adelante, en cambio, rodéalos y cerca de los álamos, unos árboles muy altos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta, esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Ahora el Señor no solamente le dice qué hacer, ni cómo hacerlo, también le dice cuándo hacerlo. Y verás la señal. Pasos en los álamos, humanos no eran, ángeles de Dios. Y muchas veces cuando nosotros, escúchame, él empezó a orar así hasta ver respuesta, que debemos hacer el suficiente silencio para escuchar los pies en los álamos y saber cuándo es la señal de aquí me muevo, aquí me detengo. Y este es un ejemplo de la influencia. David básicamente enseñó que puedes consultar al Señor y Él te responderá. El Señor te responde. Escúchame, lo he dicho una y otra vez. Cuando oramos estamos convencidos no solo que Dios escucha, también estamos convencidos que Él responde a su tiempo. ¿Estás convencido de eso? Cuando oramos no decimos palabras sueltas al aire a ver qué pasa. Esa oración no pasa del techo. Cuando oro yo sé a quién le estoy hablando. Yo sé a quién le pertenezco. Yo sé en quién confío. Y yo sé que me escucha. Y no solamente sé que me escucha, sé que me responde en su tiempo. Y así veo y vemos su respuesta. Pero esa forma de orar de un muchacho, un hombre de las 5 bocas llamado Gonzalo, tiene que ver con la influencia de un guerrero cercano, hijo de Dios, llamado David, hace más de 3000 años. ¿Qué tal esa influencia? ¿Qué tal esa edad? Mira, ya te he hablado de las 2 primeras maneras como influenció enseñando. La tercera, enseñó al mundo acerca de Jesús. Sí, en el Antiguo Testamento, las profecías más precisas, mesiánicas, en cuanto a la venida del Mesías prometido, están en Isaías. Dan una claridad impresionante de la cruz, de la crucifixión, de los milagros, de lo que sería incluso en su venida, de la resurrección. Pero ¿sabe cuál es el segundo libro que habla más claramente de la venida del Mesías cuando vino y caminó terrenalmente? Salmos, escritos por David, metido en la presencia del Señor en oración y en adoración. El Señor le mostraba cosas para escribir y cantar que tenían que ver con su venida, que tenía que ver con su venida terrenal. Cuando caminó aquí, apareció entre nosotros cuando nació en Belén. Y se anunciaba a través de ahí. Mira esa influencia de dar a conocer a Jesús. Y quiero que hagamos unas concordancias. Salmo 22:1, léelo conmigo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Está escribiendo algo que siente su corazón en un salmo, pero años después
1000 años exactamente después, apareciendo Jesús en Mateo 27, Jesús dice, a eso de las 3 de la tarde, o relatan, Jesús clamó en voz fuerte, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Casualidad? ¿O influencia? ¿O revelación? Es una expresión de David, la que dijo Jesús en la cruz. Mira esto, para que sigamos creciendo. Salmos 22, versos más adelante. Todos los que me ven, escribe, es lo que estás viendo y adorando y componiendo. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen. Pero en Mateo 27 se relata lo siguiente. En la crucifixión de Jesús, la gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. ¿Casualidad? Él estaba en medio de la adoración dando a conocer a Jesús, el Mesías, el prometido para todos, el Salvador. Salmos 22, verso más adelante. Este es el que confía en el Señor. Escribe David. Entonces, que el Señor lo salve. Sí, el Señor lo ama tanto que lo rescate a él. Escrito está en los 4 evangelios. Mateo es uno que dice, confió en Dios, la gente murmurando. Entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere, a él crucificado. Pues dijo, soy el Hijo de Dios. Así como estos ejemplos, mírame, hay muchísimos más que hablan así tan claramente. ¿Dónde estaba eso que nunca lo había visto? En la Biblia, que está abierta agarrando polvo en la sala de la abuela, adornando allí. Dile a que está a tu lado, vamos a leer más la Biblia y conoceremos más al Señor. Decile. Y conoceremos más al Señor. No hay otra forma. Lo que quiero enfocar aquí es la influencia de David en la adoración, en la oración y en dar a conocer a Jesús. No son casualidades, es el cumplimiento de lo que Dios mostró a David. ¿Sabe lo que David escribió? Por cierto, en el Salmo 22 tiene que ver con algo que él estaba viviendo en tiempo real y le salió, o Dios hizo que calara completico el escribir eso. Pero ¿cómo 1000 años después cala completico con la venida del Señor? Para darlo a conocer. Y eso me da una enseñanza propia en cuanto a influencia. Dios puede usar mis aflicciones de hoy para dar a conocer a Cristo a los que estarán 1000 años después de mí. ¿Lo ves conmigo? Dios puede usar tus aflicciones, matrimonio, tus aflicciones, hombre o mujer, hoy, de cómo lo superaste, de cómo tocaste fondo. Hey, pastor, yo toqué fondo y no con los pies, acostado boca abajo. Toqué fondo, hice lagartijas allá abajo. ¿Sabe? Pero me levanté. Dios me ayudó y ahora eso es testimonio, es influencia para mis hijos, nietos y los nietos de mis nietos. Vamos, créelo. Eso hace el Señor. Así funciona Él. Dios no desperdicia una lágrima. Dios no desperdicia una crisis. Nosotros sí. Pero si estoy en Él, permanezco en Él, todo eso terminará ayudando para bien. ¿Cuántos lo creen? Eso es fe. Y eso es confianza en el Señor. Y mejor aún, así funciona Él. Él no va a cambiar ese funcionamiento por mí. Quiero que recuerdes esto. La influencia en tu propia historia, como la historia de David, en tu propia historia, la influencia espiritual reproduciéndose en otros, enseñándoles a adorar a Dios, a orar preguntando, escuchando y obedeciendo. Ora así. ¿Y quién es Jesús? Enséñales quién es Jesús. ¿Quieres influenciar a lo David? ¿Queremos influenciar de verdad? Enseñemos a otros a adorar a Dios. ¿Cómo? Con tu adoración. Lo cantábamos ahora. Alabamos al Señor en todo tiempo. ¿Sí o no? Pero es fácil adorar a Dios en el tiempo bueno, en el tiempo de bonanza. Incluso, a veces es difícil porque ni nos dan ganas porque ya todo está resuelto. Pero también aprender a adorar a Dios en la cárcel, en la oscuridad como hizo Pablo y Silas. En el pozo seco como hizo José. Por eso están ahí, por eso estamos hablando de ellos hoy. Influencia. Porque tu oscuridad, sacada a la luz por el Señor, se transformará en una influencia imparable en el tiempo y las tinieblas no podrá ahogarlas. Pero sabes, dejemos de ser un eco que se diluye en el tiempo por la oscuridad y por las demandas de este mundo. Mira, mis amigos y hermanos, si quieres ser una persona que desarrolla influencia, presta atención a tu influencia espiritual. ¿Cómo estás influenciando espiritualmente a tu cónyuge, a tus amigos,
a los que trabajan contigo. Tienes que influenciar espiritualmente para que puedas de verdad tener una influencia perdurable en todo lo demás. Puedes tener mayor influencia manteniendo tu identidad en Cristo, incrementando para Dios todo lo que haces en Él. La influencia de David se mantuvo hasta el final de sus días en la medida que Él le adoró, en la medida que Él le oró así, escuchando y obedeciendo, en la medida que Él conoció a Jesús, al Señor, y lo daba a conocer. Esa es la ruta. En resumen, mi influencia, tu influencia a otros se da enseñándoles con tu vida a adorar a Dios, a escuchar a Dios y a darlo a conocer. ¿Puedes escribirlo en las tablas de tu corazón? La influencia a otros se logra de verdad. Y cuando digo a otros, comienza con los de adentro, los de la casa, los que conviven contigo. La influencia a otros se comienza enseñándoles a adorar a Dios con tu vida, a escuchar a Dios en tu vida y a darlo a conocer con tus decisiones y acciones. Y eso le da propósito a la vida. Entendiendo eso, conocemos y vemos más o mejor la perspectiva que daba John Maxwell en cuanto a la influencia. Algunos de nosotros comenzamos con posición. Regularmente se da en los 0 y 20 años. ¿Alguna posición? O después de esa edad, no importa. ¿Qué posición tienes hoy? ¿Qué relaciones puedes cultivar a través de esa posición para generar influencia? No te quedes allí, no te quedes en la posición y que te escuchen por deber, nada más por derecho. Debes apuntar al desarrollo de personas. El propósito está. Sí, yo sé que ahorita puedes sentirte en que tú estás para que te desarrollen. Y sí, Dios te conectará con gente correcta. Pero también Dios quiere levantarte para que tú desarrolles a otros con lo que apasiona tu corazón, que tiene que ver con su reino. Reproducción es lo que Dios quiere que hagamos en otros. Enseñar es fácil, transmitir información es fácil, pero reproducirte en otros es lo que realmente vale la pena y es influencia. Las personas que te sigan sea debido a lo que tú has hecho sin esperar nada a cambio por ellos, por verles bien. Recuerda lo que he dicho antes. El punto más top, el prime de la influencia es cuando mínimo 2 o 3 te dicen, mira, tú has sido en este asunto una madre para mí. Tú has sido en este asunto como un papá para mí. Y significa que estás influenciando, que lo estás haciendo. Eso es ser padres. Y padres, quiero que oremos conforme a este acróstico. Los padres espirituales, los hijos del corazón, los hijos biológicos, los padres buenos dan a sus hijos propósito que tiene que ver con que ellos transmiten la verdad, no por accidente, sino que son intencionales en transmitirle un propósito a sus hijos a través de su propio propósito. Unos buenos padres espirituales y biológicos dan a sus hijos autoridad. Autoridad, te estoy diciendo que un papá le provee a los hijos la confianza para equivocarse. Le transfiere competencia. ¿Sabes quién modeló esto? Recuerda, lo hemos dicho una y otra vez. Dios nunca nos pedirá que hagamos algo sin que Él lo haya hecho primero. Dios le dice al Señor Jesucristo, cuando está bajando a las aguas, a voz audible a todos los que están ahí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchenlo a Él. ¿Le estaba dando autoridad, sí o no? Y luego, antes de subir, dice Jesús, toda autoridad me ha sido dada. ¿Quién se la dio? El Padre. Tanto en los cielos, en la tierra, como debajo de la tierra. Y por esa autoridad, vayan y hagan discípulos. Estoy hablando que un papá, una mamá entendida, que trasciende, que influencia. Estoy hablando también de padres espirituales. Dan propósito, pero también dan autoridad. Y les acompañan en la autoridad. Porque a Jesús, aunque en ese tiempo en el río Jordán, le dio autoridad, el Padre siempre estuvo con él en medio de esa autoridad. Lo acompañó. Diga conmigo, acompañamiento. No es estar ahí inerte, es acompañarte. Te caíste, yo también, al menos para que otros crean que es un paso en la coreografía. No que te caíste solo. Sí, te acompaño. Mira, dirección.
Los buenos padres, ¿cuántos tienen varios hijos pequeños? Aprovecha estos años y dales dirección. Ellos dan dirección a sus hijos, les ayudan a llegar a su destino. ¿Qué destino quieres ir, hijo? ¿Oraste al Señor? Escuchemos junto la voz de Dios. ¿A qué destino quieres ir, hija? Yo te acompaño, te llevo a ese destino, te ayudo a llegar. ¿Sabes qué dan a sus hijos? Relación. No solamente tienes autoridad sobre ellos, sino que tú les ayudas a ellos a conectar con tu propio corazón. Cuesta, sí, pero los verdaderos padres, espirituales o biológicos, son cálidos y fáciles de hablar. Son accesibles, proveen amor y refugio, se muestran cercanos y se muestran accesibles. Tal como Dios, como buen Padre Celestial, lo hace con nosotros, espera que nosotros lo hagamos con nuestros hijos y lo hagamos con los que estamos creciendo juntos. Evaluación. Evaluación. Ellos evalúan en qué sus hijos necesitan crecer y en qué son más fuertes. Se sientan con ellos y les dicen con amor, gracia y verdad en qué tienes que mejorar. Aprovecho este tiempo. Sé que lo hago poco a nivel pastoral, pero de vez en cuando me siento con alguien y les digo, mirando a la cara, creo que en esto tienes que mejorar. Te he visto caminando cerca, te he visto haciendo esto. Algunos escuchan y otros no. Pero es en cumplimiento con esto como lo hacen y lo han hecho conmigo. Gonzalo, ¿podemos hablar? Sí. Creo que en esto debes mejorar. Creo que en esta situación de Andrea, te estás viendo un poco atropellado. Hace poco. ¿Y qué estoy pensando yo? Esa persona se interesa en mí. Esa persona quiere algo de mí para verme crecer. Evaluación. ¿Qué requieres mejorar? Le pregunto, ¿en qué puedes más crecer? Y me encanta el último, suministros. Un padre suministra confianza, proveen herramientas para lograrlo. Tú le estás proveyendo herramientas a tus hijos, a tus hijas, herramientas para vivir bien, para vivir conforme a la voluntad de Dios. A tus discípulos, a los que están creciendo en tu equipo, le estás brindando herramientas de crecimiento. Por eso ves tantas capacitaciones aquí. Herramientas que necesitan para ganar en la vida. Herramientas que necesitan para crecer en su profesión, en su ministerio. Darle recursos como un mentor. Y eso es lo que es padre. ¿Sabes por qué hice ese acróstico? Para recordarlo yo y también para que usted también lo recuerde conmigo. Vivamos así. Generaciones. Quiero que oremos pensando en esto, la tarea. Quiero que llegues a casa apenas, si quieres antes de almorzar, que todavía es temprano, y busca un lugar a solas. Escucha la tarea de esta entrega. Un cuadernito y un lápiz. Y vas a responder una pregunta. O, ¿te recuerdas cuando te ponían una pregunta y te ponían 1? Era una pregunta. Y después te ponían 1.1, otra pregunta. Son 2 preguntas. Ya sé que la 1.1 derivaba de la otra. Yo les quiero tirar una pregunta y una 1.1. Si lo hicieron conmigo en el Liceo Chávez, yo se lo hago a ustedes aquí. ¿Qué vas a hacer? Escucha la tarea. Te vas a apartar en el fondo de tu casa, en el baño, un lugar que tengas quietud, sin teléfono, nada de pantallas. Un lápiz, un cuaderno, tu corazón y el Espíritu Santo. Son suficientes. Y vas a responder, ¿qué me ha dicho Dios hoy? Y vas a orar, Dios, ¿qué me has dicho? Aquí estoy en tu presencia. ¿Qué me has hablado a mi corazón? Y vas a hacer silencio hasta que tus recuerdos o tu memoria brinquen. Saltarán palabras de Dios en este tiempo. Toma el tiempo. Y lo que te toca es escribirlo. Si vives con alguien, está aquí contigo, háganlo. Y al final de la noche, compartan sus respuestas. No vivimos solos. Caminamos juntos. Esto es lo que Dios me dijo a mí. Y a ti, mi amor, si es tu esposo. Y si es tu esposa. Y quiero el 1.1. Te vas a responder luego que tengas la primera un poco clara o más clara. Vas a responder, ¿qué quieres tú que haga yo? Dios, ¿qué quieres tú que haga yo con esto? Con lo que me has dicho. ¿Qué quieres tú que yo haga? Y vas a pensar en 5 personas. Es la 1.2. Vas a pensar al menos en 5 personas más jóvenes que tú. Y vas a convertirte en su padre, como un padre para ellos en los próximos 3 años. ¿Te parece?
¿Lo hacemos? ¿De qué no se me olvidan? 3 años hablamos. Mira, ya hemos orado intencionalmente por los de 0 a 20 años como edad referencial. Lo hicimos con el pastor Gabriel el día sábado. Oramos una oración muy profunda y significativa el domingo por los de 20 a 40 años que están en incremento o que deberían estar incrementando, y que Dios nos ayude. Ahora quiero orar por los de la influencia, no solamente por los de la edad referencial, por todo lo que queremos crecer en influencia como David, como Dios nos ha enseñado hoy. Puedes ponerte de pie para que oremos juntos, y aún los que están conectados, pídele a Dios que te ayude a mejorar en todos los sentidos, a mejorar para bien. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y conecta tu corazón en adoración y oración al Señor. Padre celestial, poderoso Dios, te damos gracias por tu palabra que llega de forma sublime, como un viento apacible a nuestra alma y corazón. Toda la gloria es para ti, Espíritu Santo, quien llega a lo más profundo de nuestro ser y nos ayuda a saber cómo vivir de forma significativa y trascendente. Hoy, Padre celestial, oramos por aquellas personas que están entre la edad de 40 y 60 años, de forma especial, pero también para todos los que necesitamos desarrollar verdadera influencia. Padre, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos a crecer, ayúdanos a escucharte como te escuchaba David, ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, como lo hacía David, a marcar su generación y a marcar a otros en cuanto a la adoración, en cuanto a orarte a ti, y no como un monólogo, como alguien que solo pide y reclama, sino como alguien quien quiere entender tu corazón para vivir conforme a tu corazón. Ayúdanos a orar pensando en lo que hemos recibido de generaciones anteriores, a nivel espiritual o a nivel familiar. Ayúdanos a pensar claramente en nuestra propia generación. ¿Qué podemos reparar? ¿Qué podemos reajustar ahora? Pero también ayúdanos a mirar y a pensar en el legado a las próximas generaciones. Padre, ayúdanos a ser de influencia en esto de dar a conocer a aquel que nos salvó, aquel que nos amó primero, aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos a crecer en influencia, porque cuando hijos tuyos crecen en influencia, tu reino se extiende, tu reino alcanza nuevos corazones, tu reino salva familia, restaura familias, bendice todo un territorio. Padre, te damos gracias. Puedes levantar tus manos como decía el salmista David, y te adoramos, Señor, te glorificamos. Cerramos esta oración alabando tu santo nombre, reconociendo que tú estás por encima de todo y de todos. Señor, que no hay nada ni nadie como tú. Hemos venido a este lugar a conectar con otros que también tienen necesidades, que también están en proceso de reparación, pero reconociendo que dependemos del único Dios verdadero, nuestro Padre celestial. Te damos gracias, Dios, sabiendo que todas nuestras necesidades, que todas nuestras peticiones, tú las escuchas. A ti te importan, pero también hoy comprendemos que tú no solo nos escuchas, sino también nos respondes. Hoy Dios habla claro a tu corazón y te dice, soy yo quien te respondo. Te he respondido antes y no has escuchado, porque no te has tenido el tiempo, la disposición. Pero soy yo quien respondo a tu tiempo, a mi tiempo. Te responderé y será el tiempo preciso, será el tiempo oportuno para la gloria del Señor. ¿Cuántos están agradecidos en el nombre de Jesús? Amén. Aplaude con agradecimiento al Señor.